Cadena Democracia. Estoy este momento en contacto con el legislador que nos honra con su compañía y presencia. Me ha permitido yo disponer, se le convoque porque hubo, en primer lugar, hubo la intencionalidad de conversar a esta hora con el exministro, el señor sí, el exministro Ramiro González, y perdonen que con estos intervalos pido disculpas a la audiencia. Hemos tenido que volver a la Escuela Colombiana Radiofónica, nos sentimos muy orgullosos por aquello. Nos hemos actualizado, siempre fue el colectivo de muchísimas empresas, no aludo a Caracol este momento, más bien Blue Radio es la donde nosotros hemos cosechado algunas de las actualizaciones e innovaciones de la gran escuela radiofónica que siempre mantuvo Colombia. Yo les pido mil disculpas, le pido a usted, estimado amigo oyente, pero esta fue la 9ª semana y creo que hemos terminado este ciclo, que es bueno para nuestra agenda informativa, nuestra estrategia noticiosa y fundamentalmente para este periodista que ha recibido un estímulo muy, muy grande en la nación colombiana y en la ciudad de Bogotá. Hemos terminado ese diplomado, hemos hecho lo que queríamos hacer, nos traemos un par de, obviamente, diplomas y aquí estamos para saludarles en esta mañana. Encuentro desde el feriado para acá, yo ya no pude retornar el día lunes, porque eran asuntos finales que yo tenía que rendir allá. Y entiendo que el país se ha dado un viraje en un montón de cosas, efectivamente. Yo quiero primero saludar a nuestro invitado Byron Pacheco, es conocido asambleísta que nos honra con su compañía esta mañana. Representa no solo no puedo decir esto, porque usted es un asambleísta, lo creo, asambleísta nacional, ¿o no, Byron? Bueno, yo soy asambleísta provincial, pero por el partido Avanza, pero sí, nos hemos ganado el espacio desde nuestra curul de representar al país. Sí, y me parece muy bien eso que usted acaba de dibujar. Bueno, un elemento que lo conozco con mayor claridad es el que ha relatado Martín Pallares, el periodista, yo creo que uno de los periodistas más importantes que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro país, especialmente su versatilidad, su manera de ser, su objetividad como valor supremo. Eso ha arrancado de parte del público a nivel nacional una credibilidad de 100%. El periodista Martín Pallares manifiesta que la visita militar a la Corte no es un gesto democrático, pero no debería sorprender, dice. Lo que hicieron los militares el día lunes no es democrático ni le hace bien al país. Que el alto mando y un importante sector de militares en servicio pasivo asistan uniformados y en grupo a una corte de justicia para demostrar solidaridad, y lo pone entre comillas, con colegas suyos que están siendo juzgados, es un inequívoco gesto de intimidación en cualquier sistema de derecho.
Cuando la fuerza pública, hay que seguirle escuchando a Martín, no se formule a partir de este instante ningún juicio de valor. Sigo leyendo lo escrito por el compañero Pallares. Cuando la fuerza pública pretende ser inmune ante la ley, cualquier aparato democrático se resquebraja. Pero lo que ocurrió el lunes en Quito, cuando el alto mando militar e importantes sectores castrenses acudieron a la Corte Nacional de Justicia para expresar su solidaridad con 3 militares que están siendo juzgados por presuntas violaciones a los derechos humanos de miembros del grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, es también un poderoso llamado de atención sobre el estado de las cosas en el país. Si el Ejecutivo metió las manos en la justicia, escúchese bien, si el Ejecutivo metió las manos en la justicia, como abiertamente lo dijo en el año 2011 el presidente Rafael Correa, es otro de los instrumentos de testimonio que debemos ubicar en el archivo para nuestro compañero. Es entendible que otros sectores de poder se sientan con igual derecho a hacer lo mismo. De alguna forma, visitar la corte con uniformes militares es otra forma de meter las manos también en la justicia. Claro, no nos puede gustar a muchos del punto de vista del periodista Pallares, pero esa es la verdad. La excelente crónica de Plan B permite tener una idea de lo ocurrido. Y la culpa de esto no es únicamente de quien aseveró que metería la mano de justicia y finalmente lo hizo, sino de los millones de ecuatorianos que en las urnas aprobaron aquel bestialismo institucional. El otro aspecto del mensaje lanzado por los militares tiene que ver con las enmiendas constitucionales que el gobierno tiene listas para ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Vayan pensando. En efecto, aquella enmienda que dice que las Fuerzas Armadas deberán controlar el orden interno, con el señor doctor, el ministro del Interior, con el doctor Serrano les quiere mandar a las Fuerzas Armadas, no precisamente con el señor ministro Corcho Cordero. Entonces, bien dicho por Martín Pallares, aquella enmienda que dice que las Fuerzas Armadas deberán controlar el orden interno, coloca a los militares en aquella odiosa y desnaturalizada función de realizar tareas de represión y de control. Si alguna vez ocurrió, es mejor que nunca más vuelva a ocurrir. Tendrían que ser muy brutos en el gobierno para no entender que es evidente que los militares no quieren que por desnaturalizar sus funciones se vean envueltos en el futuro en episodios como el juzgamiento de 3 de sus compañeros. Lo hecho por los militares fue, por todo esto, un campanazo dirigido directamente a Carondelet. Carondelet está ausente en este momento. Sí, pero díganme en la ciudad, compañeros. Riad, exactamente. La capital de Arabia Saudí. Debe estar regresando el presidente. Ayer lo vimos precisamente en Bogotá, en una fotografía, tratando de devorar una gallina enterita que le habían puesto en la mesa principal del banquete ofrecido por los jeques árabes y su institucionalidad semidemocrática. Allá es monarquías, en fin. Pero está sonreído el presidente porque no sabe por dónde comenzar, ¿no? A devorar esa ave. Pero eso quedaba bien para el paisano Abdalá Bucaram.
Ustedes recuerdan que una cosa así le tocó nutrirse me parece que en la ciudad del Cusco, en la época que era presidente el señor Fujimori, y le pasaron, pero Abdalá no estuvo por las ramas, no se puso a sonreír como el presidente Correa, sino que fue directo a medio plato de una sopa gigante con una presa de media gallina que le habían ofrecido los peruanos a nivel hasta de protocolo, como que se incomodó la gente de ver cómo nuestro presidente quería devorar esa ave. Acá se lo ve al señor presidente más cauto frente al ave y tratando de disimular con una sonrisa, decir, ¿y ahora por dónde comienzo? No, bueno, pero termino con la opinión de Martín Pallares. Lo hecho por los militares fue por todo esto un campanazo dirigido directamente a Carondelet. ¿Cómo le parece a usted, señor asambleísta Byron Pacheco, esto que menciona? Estamos apenas en 3/4 de la columna, yo quisiera concluirla, pero sí me gustaría a Byron ya darle la oportunidad, señor asambleísta, muy buenos días. ¿Cómo le parece esto de las Fuerzas Armadas y de voy a meter las manos con la justicia? Entonces estamos empatados, dirán los militares. ¿Cómo ve usted la situación en términos de respeto a la institucionalidad constitucional y legal? Pues, ¿no? Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a quienes Bienvenido, Byron. Nos escuchan. Encantado de tenerlo acá. Grato para mí estar en este estudio. Miren, 2 errores no hacen un acierto. Usted hace referencia a que el presidente de la República en alguna ocasión dijo que iba a meterle las manos a la justicia, pero que lo iba a hacer para bien. Las funciones de las Fuerzas Armadas, de cada uno de sus miembros, están contempladas en la Constitución de la República. Históricamente son un organismo, una institución obediente, más no deliberante, que juegan un rol muy importante en el control de nuestra soberanía, juegan un rol preponderante en cuidar nuestras fronteras y otras funciones que de manera complementaria, sin necesidad de que esté en la Constitución, la vienen realizando. ¿Por qué le digo de que la vienen realizando de manera complementaria? Porque es cierto de que en alta mar, cuando existen ciudadanos que se dedican al narcotráfico, son sorprendidos. No lo hace la Policía Nacional, lo hacen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Cuando se detienen a personas que están viajando a Centroamérica, en ese sueño americano que termina en otra cosa que no sea pesadilla para los ecuatorianos, son sorprendidos en alta mar. ¿Quién los detiene? La Policía Nacional no está en esas condiciones, lo hacen las Fuerzas Armadas. Los vemos que actúan complementariamente cuando existe un incendio forestal y tienen que asistir en ayuda y en socorro de la ciudadanía. Estas y otras tareas, lo hacen de manera complementaria para ser parte de los elementos que cuiden no solamente la seguridad interna respecto de nuestra frontera y externa respecto de nuestra frontera. Ahora, ¿qué quieren, Byron, los revolucionarios? ¿Qué sucede, Gonzalo? De que los miembros de Alianza País proponen de que le demos el sello de blindaje para que esa complementariedad sea más extensiva y abarque el control de la delincuencia, porque en muchas ocasiones la policía se ve vencida, se ve derrotada por una delincuencia organizada, por una delincuencia que vienen a ser inclusive mafias fuertes económicamente, bien dotadas de armamento, hasta ratos mejor que la policía, y la sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles se convierte en un elemento disuasivo. Hasta allí la intención sana, hasta allí bien. Pero para eso no necesitamos ponerle nada en la Constitución. Ya vienen haciéndolo, Gonzalo. Y lo han venido haciendo históricamente. Lo que le preocupa a los ciudadanos es que dándose esa enmienda, esa complementariedad, vaya a dar paso para que vivamos estados de excepción cuando no le voy a hablar a este gobierno, porque la Constitución no se la dibuja ni se la escribe para este gobierno. La Constitución rige para hoy, y rige para mañana, y rige para el futuro. Bueno, nos decían 300 años, ha durado 8 años, y ya la quieren componer, para que en determinadas circunstancias puedan actuar en favor de un gobierno.
para que en determinadas circunstancias sean un elemento disuasivo, no contra la delincuencia, sino contra la ciudadanía, para que en determinadas circunstancias actúen complementariamente con la policía, pero para combatir a los ciudadanos. Le estoy hablando en términos generales. Mire usted lo que pasó, se declaró un estado de emergencia por los riesgos de una erupción del volcán Chimborazo en todo el país. En los días en los que se aprobó la ley de régimen especial de Galápagos y existía convulsión en el país, en los días en los que los ciudadanos se movilizaban en el país para reclamar dentro de su derecho, porque reclamar no es una dádiva, una gentileza, una generosidad de nadie. El reclamo, el derecho a la resistencia está en la Constitución de la República. Muy bien. Por un lado, señores oyentes, está el mensaje de que sí hubo alguien que metió la mano en la justicia. Es obvio que haya otros que quieran hacer lo mismo. Fuerzas Armadas cometió un error al asistir con su cúpula a esta audiencia, Gonzalo, porque llevar el uniforme, ¿no? Entiendo que si llevaron el uniforme, llevaron el arma también en el cinto, porque es parte del uniforme, es parte de la dotación. Activos. Y llegar y ponerse frente a unos magistrados y decir, aquí estamos para hacer espíritu de cuerpo, por poco es ponerle una pistola en la frente a un juez. Mire, yo lamento esto. Martín Pallares dice esto, Byron, tenga la bondad de escuchar, y la audiencia lo mismo. No hay que olvidar que el mismo Correa ha utilizado toda la parafernalia del Estado para intimidar a jueces que están bajo su control. Haber concurrido con ministros, subsecretarios, secretarios, secretarias y cientos de burócratas acólitos al juicio que por un tema personal interpuso, usted recuerda al diario El Universo, nos dice el periodista Pallares, no es lo mismo que hicieron el lunes los militares. Proclamar a gritos sin prueba alguna y cuando controla a los jueces que el coronel Carrión lo quiso matar el 30S. ¿No fue algo parecido a lo hecho por los militares? Demandar a un banco investido de su calidad de presidente, ¿no es asimismo algo muy parecido? A ver, yo quisiera que usted me conozca un poco más en esto y la ciudadanía, de hecho, algo me conocerá por mi participación en la Asamblea Nacional y a través de los medios públicos. Mire, medios públicos me refiero a la opinión pública a través de los medios, porque ahora hay que diferenciar el medio público y del medio privado, hablo en términos generales. Gonzalo, yo soy de aquellos ciudadanos que se ubican en una línea intermedia. A mí a ratos cuando hago una intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional y me pronuncio a favor de iniciativas del Ejecutivo, y lo hago con vehemencia porque defiendo los intereses ciudadanos, y cuando hay algo positivo para el país, yo lo respaldo. A mí no se me puede decir oficialista. ¿No? Y cuando estoy con sectores de oposición que consideran que, por ejemplo, las enmiendas constitucionales no le hacen bien al país con su aprobación, estoy en esa línea porque me sintonizo con el pueblo ecuatoriano. No me pueden decir opositor. Yo soy un ciudadano que actúo de acuerdo a mi conciencia. No digo ni hago las cosas para la opinión publicada. Hago y digo las cosas conforme me manda mi conciencia y conforme yo me sintonizo con el pueblo ecuatoriano. Mire, esa tercera línea que nosotros proponemos desde Avanza es aquella línea que quiere reconocer y pretende reconocer aciertos de un gobierno que de hecho los ha existido en 8 años, que yo no los puedo negar. Sería un absurdo negar aciertos del gobierno en 8 años, pero sería de la misma manera un tamaño absurdo decir que no se han cometido errores, y para eso nos demoraríamos de un programa que sea. Para hablar de los aciertos del gobierno no estoy yo, pero sí podemos hablar de los errores y criticarlos constructivamente. ¿Para qué? Para que esos errores sean rectificados. Pero estamos hablando del respeto a la norma constitucional. Y voy a eso, Gonzalo. Que un ciudadano civil, que pertenece a la sociedad civil, sea o no sea funcionario, asista a un juzgado, en esto sí, en espíritu de cuerpo, en respaldo, palabras más, palabras menos, está en su derecho. Lo que no está bien es que un ciudadano armado, con uniforme, que tiene facultades específicas en la Constitución de la República y que tiene limitaciones dentro de sus derechos, porque los soldados tienen limitaciones en sus derechos, pero como aquellos de expresarse en política, Pallares, como aquellos de expresarse, de la primera autoridad del Ejecutivo, como aquellos de expresarse en política, les está prohibido. Como aquellos de hacer proselitismo político a las Fuerzas Armadas, les está prohibido también llegar a hacer espíritu de cuerpo en son de amenaza, no solamente al juez, sino a la institucionalidad, Gonzalo. Mire, y le vuelvo a repetir, 2 errores no hacen un acierto. Si el señor presidente ha hecho cosas que la opinión pública las juzgue incorrectas,
Carambas, bueno, si él hizo una mal, yo también las juzgo, pero yo siempre juzgo en propositivo. Lo que refiere y nos recuerda a Martín Pallares. Yo puedo coincidir en mucho con Martín Pallares y puedo discrepar en mucho con Martín Pallares. No, pues no es para coincidir en todo. No, es que esa es la democracia. La democracia es el derecho que nos dan a los ecuatorianos de respetar el criterio ajeno. La democracia nos da el derecho a los ecuatorianos, en este caso, en este periodo, de no aceptar, de no permitir, de que nos pongan un sello de oficialistas cuando algo decimos que está bien el gobierno, ni que me pongan el sello de opositor cuando yo critico a este gobierno. Hemos criticado el tema de la enmienda constitucional porque no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, porque creemos en la alternancia, porque creemos que se debe refrescar la política con rostros nuevos, porque creemos que quitarle ese principio. ¿El presidente ha influido o no en la justicia? Mire, el presidente de la República alguna vez dijo que ha metido las manos en la justicia para bien. Yo creo que ese fue a usted y al público radioyente, el señor Martín Pallares. Bueno, ese es el criterio del diario. No, Martín, ¿no? Es una acción que se cumplió y lo vimos todos, que interpuso el tema personal en el caso del diario El Universo. Dice que proclaman a gritos sin prueba alguna, y cuando controlaba a los jueces o controla a los jueces, que Carrión lo quiso matar el 30S. No fue parecido a esto que han hecho los militares, dice Martín. Él está en contra de que hayan ido, igual que usted, con todo el uniforme. Muchos dirán, es que es nuestro símbolo de poder, y eso es malo, pues. Eso no es para andar, digamos, exhibiendo, ¿no es cierto?, las palas, todos los símbolos que ellos andan a cargar con decoraciones de por medio. Y bueno, pues, como usted dice, son hombres que andan armados. Y si no están, su uniforme implica que son gente armada, ¿no? Pero ni uno ni otro ha ido a hacer lo que han hecho estas últimas horas los militares en el otro... Primera vez que yo escucho esto, de lo que recuerdo en mi memoria histórica, ¿no? Sí. En un tema parecido. Porque han intervenido ya para desenlaces. Gonzalo, yo le puedo totales. poner un caso. A ver, ¿qué tal si mañana tratamos un tema de Fuerzas Armadas, que lo estamos tratando para que se garanticen las pensiones de las Fuerzas Armadas? Y mañana la cúpula militar empieza a darse las vueltas en los recintos, en los pasillos de la Asamblea Nacional, diciendo, ya vamos a ver si aprueban, ¿no? Aquí estamos haciendo espíritu de acuerdo. Ojo que les estoy viendo, discúlpeme, pues eso solidaridad institucional. Es que hay falsos espíritus de cuerpo. Cuando desaparecieron los chepos también hicieron espíritu de cuerpo para justificar algún tema. Cuando se violaron derechos humanos, pero hace también bien, se hizo espíritu de cuerpo, comparar ¿no? también a las otras arbitrariedades que ha cometido el señor presidente de la República, igualmente con los símbolos de poder que los ostenta. Mire, han habido equivocaciones en este gobierno y que han sido censuradas y criticadas por la opinión pública. Le insisto, yo desde mi curul he sido muy crítico con este gobierno, pero le vuelvo a repetir, hay críticas que empujan para buscar una proyección mediática a ser candidato. Están en su derecho por último, pero hay que hablarle claro al país. Yo critico porque voy a ser candidato a diputado o a presidente. Hay críticas porque no les interesa ciertos poderes de que se les toque o se les agreda. Hay críticas porque quieren desestabilizar a un gobierno. Y hay críticas porque tenemos razón. Hay muchos escenarios desde el espacio de la crítica y desde la lectura y desde la ciudadanía. La ciudadanía es muy inteligente, ha madurado. Vivimos un país con una cultura mucho más amplia. La digitalización nos permite saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo importante es de que se critique, que no exista un país mudo, que no exista un país ciego, que no exista un país sordo, pero quienes hacemos crítica tengamos la responsabilidad de hacerlo de manera seria. ¿Usted le reprocharía en qué aspectos, para quedarse en un equilibrio que le defina a usted como tal, lo hecho por González en el debate, en donde no se puede decir de buenas a primeras? Ya comenzó la cosa un poco a ponerse complicada. Y él sale y le dice de la siguiente manera: vamos a esperar la citación del juez para contestar las 9 preguntas que nos ha hecho la funcionaria. ¿Saben ustedes o creen ustedes que la funcionaria de país pedirá una confesión judicial al abogado Castro de la familia Cisaí? Espero que el pueblo ecuatoriano se entere de esa fecha para estar atentos a lo que el abogado tenga que decir. Esta es una nueva cortina de humo para tapar los verdaderos problemas y graves problemas
que tiene la economía y la sociedad ecuatoriana. Exa FM. Bueno, nosotros tenemos en el archivo, hoy un poco estaba descuidada la grabación, creo que la vamos a obtener más adelante, pero eso oyeron todos, pues la forma como le caracterizó la sospecha, que no era una sospecha de Ramiro González. Él dijo, el abogado Castro, o el abogado de los señores Isaías, ¿es cierto? Él es el que mencionó lo que acabo de manifestar, y eso es lo que ha dicho ayer como una justificación. Nosotros en el año, me parece que 2011, de las 6 veces que estamos buscando nuestros archivos, es del 1 de octubre del año 2010. Ok. Mire esta grabación y la podemos obtener, la que refiere al apoyo potencialmente económico que le habían ido a solicitar. ¿Quién le iría a solicitar? Eso no cuadró su coideario, el exministro Ramiro González. Eso no ha dicho. Lo que dijo es claramente, todavía no lo tienen exactamente. Bueno, el asunto es que don Javier Castro, el abogado que intervino durante algunos años, ha participado acá en unas 6 entrevistas exclusivas, hablando de un montón de temas, y entre ellos al proceso Isaías. Es obvio, porque para eso pedía las entrevistas. Y entonces hay una conversación media que se aproxima, pero seguimos nosotros buscando por ese año que le estoy manifestando a usted y a la ciudadanía. Tenga la bondad. Ustedes estuvieron a punto con el señor economista Pedro Delgado. Digo ustedes. No, eso fue con el presidente insertándole mismo. En el colectivo de los señores Isaías. Ustedes estuvieron a punto de arreglar. Pero no fue con Pedro Delgado, fue con el propio presidente de la República. El propio presidente estaba presente en las reuniones, claro. Hubieron como 3 reuniones con el señor presidente. ¿Quiénes nomás asistieron? Estaban todas las autoridades, estaba Pedro Delgado, o sea, yo no estaba, ¿no? Pero esto me es lo que a mí el señor presidente, Pedro Delgado, la superintendenta de bancos, Carlos Bravo, los demás miembros de la Junta Bancaria, el ministro de Finanzas o la ministra en ese momento. ¿Fue el año anterior? Fue en el año 2008. Y se llegó a un acuerdo, había valoraciones de las empresas. Se reunieron, me parece que, no sé si una vez en Quito, no estoy muy seguro, pero fueron en el varias Ministerio veces del Litoral, sí, como 3 veces. ¿Y el señor presidente asistió a todas? El señor presidente asistió, no, le estoy diciendo cuántas se reunieron con el presidente. Claro. ¿A cuántas? Pero es que eso es lo que le conviene al país, don Gonzalo. O sea, yo creo que el presidente estaba en lo cierto en ese momento. O sea, ¿Y algo qué dañó, pasó qué después. estropeó todo Yo no lo este sé. empeño simultáneo que tenían de arreglar? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es un grave error. Es un grave error. Los medios. Los medios. Sí, pues, ¿qué más? Pues los medios de comunicación. Pero podrían haberle alquilado los años que necesitaba el señor presidente para terminar su revolución. O que se hubiera cogido los medios nomás, pues, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, en vez de devolver TC, que no se lleve TC. Lo que pasa es que una cosa es venir con desparpajo y decir me voy a quedar con los medios, y otra cosa es quedarse con los medios porque no se venden, porque no se pueden vender, porque no hay quien compre, porque Javier Castro molesta. O sea, eso no es verdad. Exa FM. A ver, compañeros, yo pido solamente la primera parte, que tenga la bondad de reprisarla, porque no se están refiriendo a otra circunstancia que no sea una instancia que la estaban agotando para arreglar situaciones que los hermanos Isaías querían rescatar porque decían que son activos de ellos, y el presidente que quería de alguna manera arreglar, dice, esta situación, y estuvieron a punto. Esto fue 2 años antes de esto, claro. A los 2 años yo le saco esto.
Ustedes estuvieron a punto con el señor economista Pedro Delgado. Digo ustedes. No, eso fue con el presidente insertándole mismo. En el colectivo de los señores Isaías. Ustedes estuvieron a punto de arreglar. Pero no fue con Pedro Delgado, fue con el propio presidente de la República. El propio presidente estaba presente en las reuniones, claro. Hubieron como 3 reuniones con el señor presidente. ¿Quiénes nomás asistieron? Estaban todas las autoridades, estaba Pedro Delgado, o sea, yo no estaba, ¿no? Pero esto me es lo que a mí me... El señor presidente, Pedro Delgado, la superintendenta de bancos, Carlos Bravo, los demás miembros de la Junta Bancaria, el ministro de Finanzas o la ministra en ese momento. ¿Fue el año anterior? Fue en el año 2008. Y se llegó a un acuerdo, si había valoraciones de las empresas. Se reunieron, me parece que, no sé si una vez en Quito, no estoy muy seguro, pero en el Ministerio del Litoral, sí, como 3 veces. ¿Y el señor presidente asistió a todas? El señor presidente asistió, no, le estoy diciendo cuántas se reunieron con el presidente. Claro. ¿A cuántas? Pero es que eso es lo que le conviene al país, don Gonzalo. O sea, yo creo que el presidente estaba en lo cierto en ese momento. O sea, ¿Y algo pasó después. ¿Qué estropeó todo yo no empeño simultáneo que tenían de arreglar? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es un grave error. Exa FM. Ahora, lo que le pide, señor asambleísta Pacheco, la principal dirigente de Alianza País, al señor doctor Ramiro González, es que él mencione, ¿no es cierto?, cómo fue que el señor presidente de la República recibió ayuda financiera, ayuda económica para su campaña electoral, digamos, 4 años antes, porque debe haber sido por lo menos en el 2006, ¿no?, que fue la campaña del señor presidente, la primera campaña. De eso hay testimonios también de otros petitorios. Uno mismo que vendrá a ratificarlo seguramente Guillermo Lasso, que está invitado esta mañana a este noticiero. Él también dijo que le había dado un cheque de 50,000, no es un chequezazo. Un cheque de 50,000 le dimos como una ayuda, me pidió él una ayuda. Yo recuerdo, y asimismo en archivo los compañeros tienen un trabajo complicado, pero tenemos tan bien organizado que vamos a poder obtener aquello. Entonces, ¿cuál es su opinión? Bueno, el país está viendo lo que sucede luego del debate o del diálogo o intento de diálogo que se dio entre el presidente de la República con 3 distinguidos economistas del país. ¿Cómo prueba le dicen? Entre ellos Ramiro González. Mire, yo creo que hubo un exceso de palabras de lado y lado, así lo considero yo. Y hemos ¿No tiene con qué probar González? No, y hemos conversado con Ramiro. Yo, entre broma y en serio, le decía a Ramiro González, porque el presidente de la República en la última sabatina dijo que había visto en redes sociales algunos temas y Ramiro también indicó que lo había visto en redes. Digo, caramba, ustedes están dedicados mucho al Facebook, tú y el presidente, hombre. Sí. Y si se ponen a hacer caso a todo lo que dice el Facebook, vamos a armar un incendio en el país. Así es que Ramiro deja un poco las redes sociales. El mismo consejo le decía yo al Ramiro. ¿Por qué se le ocurrió salir a Ramiro González con ese domingo 7? Porque no fue ningún domingo 7, porque acciones en política generan reacciones. Y el señor presidente de la República en el debate increpó a Ramiro González, indicándole de que Ramiro González estaba dedicado a armar una plataforma política para las elecciones del 2007 y estaba haciendo contactos con los empresarios para que financien esa campaña. Esa fue, como se dice en tema taurino, la puyada. Y el toro reaccionó, pues. ¿Respondió con qué? O sea, ¿y cómo reaccionó? Literalmente existió, yo no recuerdo que ella dicho. Existió picada en ese sentido. Por eso el mismo presidente están financiando empresarios. Eso dijo, el mismo eso presidente. Vino en asociación de ideas a la mente de González. Y Ramiro González lo que dijo, recordando, es, usted también... Ramiro González hizo... pidió ayuda a los Ramiro González hizo campaña. Un comentario citando lo que había dicho nada más y nada menos que Javier Castro. ¿Quién es Javier Castro? El abogado de la familia Isaías. No es un invento de Ramiro. Lo ha leído usted, lo he leído yo, lo hemos leído todos los ecuatorianos, hemos visto un video en el que Javier Castro, por su propia responsabilidad, es un abogado de prestigio. Javier Castro no puede salir a decir cualquier cosa, ¿no? Claro. Usted sabe muy bien que estamos sujetos a disposiciones como para irse a la cárcel quien cometa un infundio de esa naturaleza. Pero Javier Castro lo dice textualmente, literalmente, de que la familia Isaías había
hecho aportes a la campaña del presidente. No menciona directamente al presidente, a la campaña del presidente. Hay que hablar con propiedad en esto nosotros, ¿no? Porque en la campaña existen diferentes estamentos, existe un tesorero, un cuerpo financiero, etcétera, etcétera. Y lo que sorprendió en el año 2010, perdone, don Byron Pacheco, es el instante en que dice el señor abogado Castro: pero si ahí estaba el propio presidente. Pero hay que separar las cosas, Gonzalo, por la seriedad suya y por la seriedad mía. Yo acabo de escuchar esto primera vez y están hablando de una negociación en el tema de los medios. Entonces eso es un tema operacional, administrativo, en el que intervino el presidente a fin de darle solución a este tema. ¿Usted conocía de estas reuniones? Para nada, Yo Gonzalo, creo que si hacemos una encuesta, ni el 1% de la población ecuatoriana conocerá que estaban arreglando este tema de la venta de los medios entre el señor presidente directamente. A mí me hubiese gustado de que arreglen ese tema, porque era un tema de un deudor frente a un acreedor que es el Estado y que lo representa el presidente. ¿Sabe por qué me hubiese gustado? Porque en vez de tener a dos canales que declaran pérdidas, a un medio de comunicación escrita que declaran pérdidas, ¿cuánto le toca al Estado? A su bolsillo, a mi bolsillo, al de los ecuatorianos, le ha costado mantener pérdidas? El Telégrafo creo que declaró mantener esos canales. Creo que el Telégrafo, si me equivoco, declaró $7 millones de pérdidas, si me equivoco. Si me equivoco, pido disculpas anticipadas, ni tampoco quiero generar una polémica por eso, pero esos bienes, la intención era de que sean vendidos y esos recursos pasen a ser patrimonio del Estado. Ahora que le estamos debiendo a la OXI $1.000 millones, qué bien que nos harían vender esos activos, como que bien que nos harían que se vendan cerca de 10.000 inmuebles que están en inmobiliar y que le cuestan al Estado ecuatoriano mantenerle, que son bienes improductivos, bienes ociosos. Conozco de un departamento, un importante edificio de Quito, ¿no?, que es parte de estos bienes, que no está ocupado por nadie, que tiene un guardia a 24 horas permanentes y que solamente en alícuotas está debiendo $40.000. ¿Quién debe? El Estado. Eso tiene que venderse. Mire usted, el tema que usted nos acaba de plantear, de una conversación de Isaías directamente con el presidente o con los abogados para solucionar un problema. Es el señor Castro, el doctor Castro. No, si no, mañana asoma usted con confesión judicial y nos complicamos todos en este país, y a la señora Doris Solís se le ocurre pedirnos confesión judicial por todo lo que digamos o hagamos. Así es que ese es un tema. Yo estoy con las pruebas, con las evidencias operacional del gobierno. Lo que dijo Javier Castro respecto del aporte. Pero en ningún momento se refieren al asunto que inmiscuye al señor presidente Correa con Ramiro González, su exministro. Así es. Mire, esto están hablando de otras circunstancias. Lo que dice la señora Solís en su pedido de confesión judicial es que responda, pero imagínense. ¿Tiene algo más, por favor? Imagínense, Gonzalo, decirle a Ramiro González: responda usted de dónde sacó la información en la que cita que la familia Isaías ha hecho donaciones a la campaña del presidente de la República. Si está en todas las redes sociales, si lo sacó El Comercio, lo sacó El Universo, lo sacaron revistas digitales. Así es que en esto yo pienso que Ramiro va a acudir, obviamente nadie está por encima de la ley, a decir: de aquí encontré la fuente de esa información. Y a quien debían pedirle una confesión judicial, Gonzalo, usted coincidirá conmigo, es al señor Javier Castro. Al señor Javier Castro tiene que decirle: venga, señor Castro, ¿y a cuenta de qué usted dijo esto? Porque así como Ramiro lo repitió, lo repite cualquiera en una red social o lo repite cualquier ciudadano en un noticiero. Es que es más riesgoso, porque puede decir: si estuvimos arreglando el tema de la venta de los medios o de la devolución no solamente de la venta, porque también la aspiración de los ex dueños debe haber sido devuélvame, pues. El vuelto, que pedían siempre. El vuelto de ellos que ya quisieron, ya institucionalizaron, digamos, esa modalidad, ¿no? Y han recuperado, entre paréntesis, un montón de dinero. Pero ¿cómo no van a recuperar si con el abogado que tenemos del Estado prefiero tener un enemigo que me defendería mejor? Claro. El doctor Izquierdo me defendería, es un gran abogado en Cayambe. Entonces, arreglar el tema de la venta de medios de comunicación. ¿Qué es lo que quieren hacer oír ustedes de parte de Javier Castro? Hay donaciones de la familia Isaías a partidos políticos, no de Roberto y de William, de la familia Isaías, algunos miembros de la familia Isaías, lo cual es absolutamente ilegal en los Estados Unidos. Así como aquí hubo aportes a la campaña de Rafael Correa en su momento.
Ustedes deben recordarse cuando yo emplacé a Camilo Samán, que era en ese momento, había sido el tesorero de la campaña, y el señor Samán no salió a aclarar los aportes de la familia Isaías a la campaña de Rafael Correa. Y ustedes se dan cuenta que esos dineros de aportes políticos no garantizan resultado alguno, porque nunca ha existido un gobierno que haya perseguido más a la familia Isaías que el actual. Exa FM. ¿Le perjudica o le beneficia esta última aclaración que hace el señor abogado Javier Castro? Mire, yo pienso que las cosas están tan claras que los únicos que no entienden son Alianza País. Pues. Están tan claras que el señor Castro ha hecho público una declaración, usted la acaba de repetir, indica de que se hicieron aportes a la campaña, no dice que le ha entregado al presidente de la República, ¿no? Y le da el nombre del señor Salem. O sea, ¿qué más quieren que le dé el tipo de sangre, en dónde vive? ¿Qué más quieren que le dé Alianza País? A quien tienen que pedirle una confesión judicial es al señor Javier Castro y preguntarle a su compañero, al señor Salem, oye, ¿tú pasaste el sombrero por allí? Él está en el negocio ahora. Samán es, ¿no? Samán al señor Samán. Bueno, Salem, Samán, un poco medio parecido, ¿verdad? Sí. Al señor Samán, de decirle, vea compañerito, usted fue a mi nombre a pedirles a estos tipos que quebraron a la banca en el 99. Le fue usted a pedir plata para nuestra campaña. Responda, hombre. En mi tierra, ¿sabe qué le hacen? Justicia indígena para que declare. Con ortiga. Con ortiga, en agua helada. Al señor Samán es al que tienen que preguntarle y pídanle la confesión. Nosotros vamos a ir con Ramiro y le va a acompañar mi partido, ¿no? De gana, y le vamos a ir a decir. De gana le dio la idea a doña Doris Solís en contra de Ramiro González. Bueno, es que agua fría y ortiga. Le estoy diciendo al señor Samán. El señor Ramiro González ha tenido el interés y la frontalidad de decir esto ha pasado, palabras más, palabras menos, y cita su fuente. Y cita la fuente, ¿no? Y la fuente es el señor Javier Castro, a quien tienen que pedirle una confesión judicial también, porque nosotros vamos a ir a responder con Ramiro lo que se nos pregunte, no hay ningún problema, esto no nos va a amedrentar ni nos va a espantar. La señora Solís tiene que dar la cara cuando nosotros respondamos y tiene que iniciar el juicio, porque no creo que sea para un pasatiempo, le esté faltando tiempo a la señora Solís en pedir una confesión judicial, ¿no? La confesión judicial es un acto preprocesal para iniciar un juicio. Muy bien, pues nosotros iremos a donde tengamos que ir y diremos lo que tendremos que decir. Al que tienen que hacerle, como le digo, en mi tierra le harían justicia indígena es al señor Samán, pues, y a todos aquellos a los que ha nombrado el señor Castro. ¿En dónde nos perdemos, Gonzalo? Yo no me pierdo, la ciudadanía no se pierde. Es el señor Castro quien hace la afirmación y da hasta nombres, inclusive llegó a decir en su momento que le pregunten cuánto de descuento le hicieron de cuñas en Gamavisión. Pues eso yo lo vi en el video, leí en las notas, y lo que sucede es otra cosa, amigo. Lo que sucede es que la señora Solís dice, bueno, ¿y cómo? Pues soltamos una cortina de humo para tapar los difíciles situación económica que vive el país, pues. Y sueltan esto para que usted y yo estemos hablando de estas cosas. Y no estemos hablando de que 6.500 millones están menos en la reforma presupuestaria. Y no estemos hablando de que para 120 plazas de trabajo que están en la bolsa de empleo de Quito se necesitan 93.000 carpetas. Y no estamos hablando de que el municipio de Quito necesita cubrir 110 plazas para guardias y se presentan 24.000 carpetas. Bueno, pero el esfuerzo que estamos haciendo, por lo menos, ese es el objetivo de la radio, esclarecer. No, la radio está haciendo bien las cosas. Lo que le digo es de que se está tratando de que el país se ponga a discutir sobre este tema. Sobre el tema del debate político con esa ida de palabras a la que yo me refiero entre el presidente y Ramiro González. Y no discutemos de que a la empresa privada, a la que se tiene que motivar no solamente con un proyecto de ley de alianza público y privada y diga, venga a invertir en puestos, aeropuertos, en vías, en vivienda social. Muy bien, pues le da la una mano, pero con otra mano le tiene un garrote y le dice, le voy a quitar los subsidios a la industria en energía eléctrica. ¿Cómo va a venir de inversión privada? Le vamos a quitar el subsidio del gas. ¿Cómo va a venir de inversión privada? Chile tiene 22.000 millones de inversión privada directa y es un gobierno de corte socialista. Nicaragua, un gobierno cuyo presidente llegó a tener las armas, verdaderos revolucionarios y auténticos revolucionarios, tiene inversión directa privada por encima de los 1.000 millones, tiene tratado de libre comercio con Centroamérica, con Panamá, Uruguay, con Europa. Chile igual está entrando al tratado de libre comercio transpacífico, que está Japón, en donde está Canadá. Estamos discutiendo estos aspectos. De eso hay que hablar, eso quiere que el país hablemos. En el Asia, el señor presidente dijo enfáticamente ayer, anticipo la gentil comparecencia de los señores empresarios don Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador,
el ingeniero Gustavo Pinto y el economista Roque Sevilla, empresarios que van a hablar sobre la preocupación que ellos tienen respecto a lo manifestado por el señor ministro de Industrias, don Eduardo Egas, que debía estar esta mañana aquí, pero tuvo imposibilidad de hacerlo. Quería acercarles con los señores empresarios, habría sido fantástico. Pero bueno, el señor presidente dice en Asia, dice, yo ya no voy a ser candidato. He visto que no hay el hombre, que no hay el candidato este momento que pueda ganar al que escoja, menos yo, al que escoja el partido Alianza País. Esto dijo en el Asia con los árabes, antes de la gallina. Tenga la bondad. No, yo soy despejado del incógnito. Yo digo que no quiero volver a ser candidato, quiero dar paso a nuevas figuras, nuevos cuadros. Sin embargo, estaremos donde vamos a estar. Tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros, la continuidad de estos proyectos políticos históricos de cambio profundo en nuestra América. Pero sinceramente, como van las cosas, pese a la agresividad de la oposición, cada vez más agresiva, cada vez más violenta, con la complicidad impúdica de ciertos medios de comunicación, usted habrá escuchado las grandes protestas en Ecuador. Sí. El día en que mayor número de protestantes hubo en las calles de Quito, llegaron a 5.000, en una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Pero en todo caso, están tan divididos, ¿no? Tan fraccionados, hay tanta incluso mediocridad, que yo no veo una figura realmente de la oposición que pueda quitarnos la presidencia en el 2017. Entonces creo que algún otro candidato de Alianza País puede llevarnos a la victoria. Lo que consideramos que la oposición está apuntando es a controlar la Asamblea Nacional, porque de esa forma siempre han inmovilizado y chantajeado a los gobiernos de turno. Entonces creo que la pelea sobre todo va a estar en la Asamblea. Puedo equivocarme, pero con gran alivio le digo que sinceramente pienso como van las cosas, que no habrá necesidad de que me presente. Yo nunca lo deseé, para mí sí era un esfuerzo. No quiero victimizarme, esto lo he hecho con mucha alegría, esto lo he hecho con mucho amor por mi patria. XFM. Bueno, ahí tiene usted, ¿le merece un comentario de parte de Avanza? Pero por supuesto, existen dos fracciones que están en contra de la reelección indefinida. Aquella fracción de ciertos grupos de derecha y otros de izquierda que no quieren la reelección indefinida solamente para no medirse con el presidente Correa, eso también lo sabemos todos. Y otra fracción en la que estamos Avanza y otros grupos progresistas que no queremos la reelección indefinida porque lo defendemos como un derecho constitucional, como un principio democrático. Nosotros no estamos mirando a quién tenemos que enfrentar en las próximas elecciones. Si tendríamos que enfrentarle al presidente Correa, lo haríamos, porque somos democráticos. Y en la cancha, 1 a 1, ¿no? Y si un rato de eso la cancha está inclinada, hay que ponerle más ñeque para hacerle gol hasta de chilenas. Pero nosotros no nos oponemos a la reelección indefinida como un principio democrático, pero sobre todo de los legisladores. Y allá adentro está un tornillito que hay que apretar. ¿Por qué? Porque los legisladores que están actualmente, cerca de 40 entre oposición y oficialismo, ¿no?, con la actual constitución en vigencia, ya no podrían ser reelectos por un periodo más, y muchos vienen desde Montecristi, debidamente elegidos, hay legitimidad, hay todo, pero ya no van más, pues, y van a querer reformar la constitución para beneficiarse en su propio claro. Beneficio, van a reformar la constitución para legislar en beneficio propio, se llama, y eso puede ser legal, pero no es legítimo, peor reto. Okay. Bueno, muchas gracias por esa generosa presencia. A usted, Gonzalo. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza en la cadena Democracia. Y ahora vienen los señores empresarios. También esto va a estar muy interesante.